Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un live con terapia ocupacional aquí en INIS. Espero que hayan pasado una excelente semana, que se estén cuidando mucho, por favor. Si pueden, quédense en sus casas y pues que en general pues estén disfrutando eh, durante esta cuarentena en la que todavía estamos. Vamos a darle un tiempecito a la gente para que se conecte. Voy a compartir el live. Muchísimas gracias, Alice, por venir, por acompañarme en esta cita semanal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del que tratábamos en el taller de la semana pasada, porque a muchos les gustó y también quedaron como muchas inquietudes sobre el asunto del equilibrio ocupacional. Entonces vamos a hablar un poquito más como de estrategias, un poquito más específicas para poder lograr este anhelado equilibrio ocupacional. Pues nada, esta semana en INIS fue una semana pues cortica, pero bien productiva. Estuvimos manejando, creo que ya finalizamos en Neuro en un minuto la parte de alteraciones. Finalizamos la parte de alteraciones de las funciones ejecutivas y hablamos también de otras alteraciones de las funciones cognitivas. Esos fueron como los temas desde el área de neuropsicología. Hola Raúl, muchísimas gracias por venir. Y desde el área de terapia ocupacional, lo que les había contado, tuvimos la... Hola Zaira, gracias por estar acá. Tuvimos la charla, perdón. Esto de hacer multitarea mientras hablar, mientras publico, no, no es muy bueno. Acuérdense, tip, la multitarea no es buena para el cerebro. Uno cree que uno está haciendo varias cosas al tiempo, pero no. En realidad lo que está haciendo el cerebro es como enchufándose y desenchufándose de una en cuestión de segundos. Y pues eso hace que se gaste energía y que se le pierda a uno el hilo de lo que está diciendo. Entonces, como les estaba diciendo, entonces desde neuropsicología estábamos hablando de las alteraciones de las funciones ejecutivas y de otras alteraciones de las funciones cognitivas, y en terapia ocupacional me hizo muy feliz compartir con toda la comunidad que convocó la Universidad de Santander Campus Cúcuta, que es mi alma mater. Igual nos acompañó muchísima gente de otros sitios. Eso me hizo muy feliz en la conferencia que estuve dando sobre la relación entre las neurociencias y la ocupación y el modelo de neuroocupación, que es un modelo propio de terapia ocupacional y pues, como ustedes ya deberían de saber, es el modelo que aplicamos en INIS cuando hacemos terapia ocupacional. Entonces, pues fue un público de 43 personas, todos colegas, fue muy enriquecedor. Entonces eso pues me hizo muy feliz desde la parte de terapia ocupacional. Y para los que van llegando, les cuento que hoy vamos a darle continuidad al tema que estábamos hablando la semana pasada sobre el equilibrio ocupacional, sobre cómo hacer para manejar ese equilibrio. Dije que iba a compartir el live y todavía no lo he hecho. Ven los peligros de la multitarea, es complejo. Y pues nada, la idea es que conversemos un poquito sobre el equilibrio ocupacional y pues ya, darles estrategias de forma que les pueda servir para su vida cotidiana. Como les decía, por favor, quédense en sus casas. Eh, Sigámonos cuidando bastante, tengan seguimiento, por favor, de los protocolos de bioseguridad, el uso adecuado del tapabocas, por favor, que tape nariz, que tape boca, siempre que estemos en espacios abiertos, como en el Transmilenio y en la calle, y etcétera. Lavado de manos, por favor, mejor con jabón que con gel. El distanciamiento social. Hoy, la verdad es que por primera vez desde que comenzó la cuarentena, pues ustedes saben que en INIS nosotros
pues por ser IPS no detuvimos esta parte, pues nuestro funcionamiento por nuestros usuarios, pero creo que hoy por primera vez desde que empezó esta contingencia, pude ver muchísima gente en el Transmilenio. De hecho, esperé, pues, para regresar a casa, esperé que pasaran varios buses, porque sí, ya hay mucha gente en la calle, hay muchos trancones en Bogotá también. Aprovecho pues para comentarles que si necesitan salir a cumplir citas médicas, por favor váyanse con tiempo porque ya hay trancones. Y pues a algunos de nuestros usuarios les ha pasado ya desde la semana anterior que llegan muy sobre el tiempo o que incluso llegan tarde a la consulta por la situación de movilidad. Entonces, pues nada, no siendo más, pues vamos a comenzar. Como les decía, vamos a seguir hablando del equilibrio ocupacional. Estuve revisando pues algunos procesos y... Hola Cindy, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por pasar por aquí. Vamos a hablar de equilibrio ocupacional. Y lo primero que les voy a decir es que la evidencia parece, la nueva evidencia, la evidencia más reciente, parece o recomienda que en realidad no hablemos tanto de equilibrio, sino de balance. Esto para mí es importante porque creo que el lenguaje, la forma como utilizamos el lenguaje, eh, modela nuestra conducta. De hecho, el lenguaje es un regulador de la conducta. Entonces sí es importante estar consciente de los cambios en la terminología, de la forma como es mejor, eh, de la forma como podemos hacernos entender mejor y aprovechar toda esta parte de los nuevos descubrimientos, de la nueva evidencia científica que sale a partir de la investigación, tanto en neurociencias como terapia ocupacional. ¿Por qué no hablar de equilibrio, sino que hablar de balance? Porque cuando hablamos de equilibrio tenemos como esta idea en la cabeza que para equilibrar nuestras ocupaciones todas tendrían que tener como el mismo peso dentro de nuestra vida, entonces el mismo tiempo dedicar a autocuidado, el mismo tiempo productividad y el mismo tiempo a tiempo libre. Y pues sería imposible alcanzar un equilibrio ocupacional. Yo también lo voy a empezar a corregir dentro de mis procesos, a modificar. Y en lugar de eso, pues hablemos de balance, en el cual el balance ocupacional en primer lugar es subjetivo, o sea, depende de cada uno de nosotros. Yo les puedo dar unas recomendaciones pues muy generales que nos sirven a todos para mejorar nuestra calidad de vida, pero digamos que cada uno lo apropia y lo organiza a su propia situación. Y en el caso de los procesos terapéuticos, pues eso sí, siempre en terapia ocupacional, pues, por lo menos en INIS, los procesos siempre son individuales, entonces pues no hay como dificultad en esa parte. Otra cosa de lo que hablábamos en estos días precisamente con el grupo de la UDES es cómo el modelo de neuroocupación está basado en la teoría del caos. Porque la teoría del caos pues dice que la ocupación tiende precisamente hacia ese caos, porque nosotros podemos lograr un balance, pero cualquier situación externa o alguna situación interna también puede desbalancearnos. Entonces, pues lo primero que hay que tener en cuenta en la mente y en la forma como hablamos del tema y cómo nos referimos al mismo y en las historias que nos contamos, porque a nuestro cerebro le gusta mucho trabajar en cuanto a historias, es considerar que el balance es un esfuerzo o un proceso que realizamos continuamente, que en cualquier momento se puede ver afectado y que cuando eso pasa es la hora de ser creativos y de cambiar las estrategias porque pues como decía Einstein, uno no puede seguir, si uno sigue haciendo lo mismo pues va a obtener los mismos resultados. Entonces si nos hemos desbalanceado pues hay que ser creativos para poder balancearnos. Entonces, habiendo aclarado eso, que las recomendaciones son muy generales, pero que cada uno lo debe aplicar a su vida particular y específica, pues podemos empezar a hablar de que el balance ocupacional
nos habla no solamente de tiempos, sino que nos habla de cantidad y de variedad en las ocupaciones. Es decir, que a lo largo de nuestra vida cotidiana, de todas nuestras rutinas, tengamos las suficientes ocupaciones que queremos hacer y que sean variadas, que no sea siempre lo mismo. Uno puede pensar que seguir una rutina es hacer todos los días lo mismo, y no es así. La rutina como tal en terapia ocupacional se refiere a que haya un patrón de tiempo, que haya una organización, pero no se refiere a que tengamos como una misma estructura para todos los días, no. Entonces por eso pues es importante hacer la aclaración. Cuando hablamos de balance entonces ocupacional tenemos en cuenta 4 aspectos. En primer lugar, lo que les decía de las actividades, que como ya saben pues hay que balancear lo que es el autocuidado, la productividad y el tiempo libre. El segundo componente del balance es esa relación mente-cuerpo, es decir, que tengamos actividades tanto que nos estimulen a nivel intelectual y a nivel social, como que nos estimulen a nivel físico y corporal. El tercer proceso es el manejo como del tiempo como tal, es decir, que nos alcance, que es una percepción, el tiempo se percibe diferente para cada persona, que tengamos esta percepción de que el tiempo con el que contamos nos alcanza para lo que tenemos que hacer y para lo que queremos hacer, tanto en el día como en la semana y en el mes. Y finalmente hay otros componentes que son, por ejemplo, este balance que debemos alcanzar en lo que entre nuestras ocupaciones que son obligatorias, las ocupaciones que son voluntarias, los otros, tener en cuenta a nuestras relaciones sociales, las ocupaciones que hacemos en solitario versus las ocupaciones pues, que son de tipo relacional que hacemos en compañía. El tiempo para uno mismo, como les decía anteriormente, es muy importante el tiempo para uno mismo y también es importante el tiempo para compartir con los demás. Entonces, pues como pueden ver, por eso es que el balance ocupacional es un esfuerzo continuo. Es un proceso que se puede ver afectado por cualquier circunstancia interna o externa. Entonces requiere que nosotros nos conozcamos muy bien a nosotros mismos, de forma que podamos estar atentos a cuáles son esas señales que nos hablan que estamos saliendo del balance. Como les decía en el primer taller que hicimos sobre neuroocupación, pues qué es lo que nos lleva al borde del caos y qué podemos hacer para recuperarnos. De acuerdo a eso, pues yo saqué 5 recomendaciones que son como muy básicas, pero que son bien importantes como para ayudarnos a manejar el balance ocupacional. Son recomendaciones que yo misma sigo en mi vida cotidiana, entonces pues les puedo decir que sí sirven. En primer lugar es colocar el autocuidado primero, es decir, a nosotros mismos por encima de las otras ocupaciones. Por eso les decía, el tiempo para uno mismo es muy importante. Esto implica también conocernos y darnos cuenta de cuáles procesos de autocuidado necesitamos para estar bien. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a las horas de sueño. Lo que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud es que los adultos debemos dormir entre 7 y 9 horas. Esto es diferente para cada persona. Entonces, por ejemplo, yo sé que mínimo debo dormir 7 horas para ser una persona ocupacionalmente funcional. Por debajo de 7 horas, pues, ¿qué ha sucedido? Uno tiene como épocas en las cuales tiene muchos proyectos y hay que reducir. Generalmente lo que hacemos es reducir la cantidad de sueño. Con menos de 7 horas, pues yo no funciono tan bien y necesito más café a lo largo de mi día. Pero es importante que cuando, por ejemplo, dormimos menos de lo que necesitamos, sean por poquitos periodos de tiempo, sean como para hacer una entrega este fin de semana en un proyecto, sean porque estábamos de pronto en época de exámenes y necesitábamos estudiar de más, que no sea algo crónico ni continuo. Entonces, pues, ojo con las horas de sueño.
Y lo que les digo, notar cada uno como cuál es el mínimo, cuál es el óptimo. Entonces mi óptimo de horas de sueño son 8 horas. Y pues tengo algunos días o algunas épocas en las cuales duermo hasta 9 horas. Es muy raro que yo duerma más. Entonces, pues eso hace parte como del proceso de autoconocimiento. Entonces, acuérdense que lo propio, pues siempre va de primero. Lo mismo con el tipo de alimentación y con la cantidad de ejercicio. Entonces, pues uno debe ser como consciente de aquellos alimentos que lo hacen sentir a uno más pesado, que no lo dejan dormir, ir variando esa parte de alimentación, teniendo en cuenta pues cumplir con la parte de requerimientos nutricionales, frutas y verduras, la parte de proteína, ya sea animal o vegetal, y pues tener mucho cuidado con los dulces y con las grasas. Con la alimentación también es importante tener en cuenta que si vamos a hacer cambios alimenticios, pues estemos bien apoyados por un nutricionista. No escoger cualquier dieta por ahí que uno ve en revistas o que le recomienda a alguien. Y lo mismo con la cantidad de ejercicio físico. Entonces, como les decía, dentro del balance ocupacional está el balance mente-cuerpo. Entonces, no concentrarnos solamente en actividades sedentarias, sino hacer actividades que pues, nos ayuden a mejorar nuestra salud física. Esa sería la primera recomendación, poner el autocuidado siempre de primero. En segundo lugar, porque es el segundo afectado cuando nos desbalanceamos, que por cierto suena mucho mejor que desequilibramos, estoy empezando como a amar esta palabra, es el tiempo libre. Generalmente cuando estamos en momentos de estrés o en momentos de desbalance, primero afectamos el autocuidado y en segundo lugar afectamos el tiempo libre, entonces terminamos durmiendo mal, comiendo mal y tras del hecho sin ningún tipo de actividad de esparcimiento. Entonces es lo mismo, manejar unos niveles mínimos de actividad de tiempo libre, así sean por ejemplo en días de mucho estrés, tomarnos 15, 20 minutos para hacer una actividad que nos genere endorfinas y que nos genere dopamina. ¿Qué son estos? Pues son algunos de los neurotransmisores que nos generan esta sensación de logro y de bienestar, eh, y que implica ir, por ejemplo, más allá de la interacción con nuestras pantallas. A veces uno está tan cansado que simplemente mira el celular y va revisando redes sociales y pues esto en realidad no es enriquecedor, eso es un tiempo de ocio, pero no es esparcimiento. El esparcimiento son los hobbies que nos llenan y que nos hacen sentir bien, y que nos dan ese bienestar. Entonces tratar de en tiempos de desbalance, aunque sea manejar un mínimo de una actividad al día que nos guste y que nos genere bienestar. Digamos que lo de las redes sociales y estas cosas pues se puede dejar. Eso no nos aporta, mejor dicho, no nos aporta nada. Puede que nos distraiga un poquito la mente, pero pues al final uno termina de revisar sus redes sociales y pues no se ha generado en el cerebro ningún, pues a no ser que uno vea una excelente noticia en redes, pero en realidad no es algo que enriquezca o que nos ayude ocupacionalmente. La tercera recomendación sería volver un poco a lo que les decía al principio y es aprender a convivir con el caos. De pronto en muchas ocasiones cuando uno quiere ser más productivo, cuando uno quiere obtener mejores resultados, intenta como cuadricular mucho las cosas y gran parte de las estrategias de productividad que suelen enseñarle a uno implican que uno como que se organice bien y siga lo que les decía, seguir la rutina al pie de la letra y hacer todos los días lo mismo para ser productivos. Esto sería muy útil en circunstancias en que las cosas que tengamos que hacer sean muy lineales, sean de procesos como muy, como en una cadena de producción, paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces, si uno está, por ejemplo, haciendo una actividad productiva, si el trabajo de ustedes implica, qué sé yo, qué se me ocurre, pues sí, algo que tenga que ver con el sector de productos, que sea producir
algún elemento, si por ejemplo hacen, no sé, botones, hacen libretas o lo que sea, que es una actividad repetitiva y, y que uno necesita hacer siempre las cosas en el mismo orden, pues ahí no hay problema con tener una rutina estricta. En ese caso sí nos genera beneficios tener un mismo horario, hacer las cosas en el mismo orden, pero si nos desempeñamos en actividades, por ejemplo, como la mía, que tienen que ver con otros seres humanos, si nos desempeñamos en docencia, por ejemplo, si nos desempeñamos en actividades creativas, en las que uno puede estar como, hola Carlos, buenas tardes, gracias por venir. Uno puede estar como tranquilo y está haciendo como sus cosas y pasa algo, llega por ejemplo en el caso de los docentes, hola Cris, qué rico que hayas podido venir hoy. Eh, Muchísimas gracias. Eh, Se me fue el hilo. Si uno está, por ejemplo, tranquilo y llega alguna persona y genera una perturbación, que es lo que me acaba de pasar a mí en este momento y se me va el hilo, uno debe aprender a adaptarse y a lidiar con ese caos, con ese cambio. Pasa, por ejemplo, a nivel educativo, cuando alguno de los niños llega, se siente como muy triste y no tiene ganas de trabajar ese día. Por ejemplo, yo estaba ayer, otra de las cosas que hicimos esta semana, ayer estaba en encuentro virtual con los niños del CDI Loris Malaguzzi, que es donde desarrollamos nuestros procesos de promoción y prevención. Y ayer estábamos en encuentro virtual. Pues uno de los chiquitos, pues algo sucedía y estaba muy indispuesto para la clase y pues los papás se empezaron a preocupar muchísimo. Esto también va para los papitos que tienen pues a los niños en sus actividades virtuales y para los profes que me están viendo. Donde a veces los papás se estresan mucho porque el niño no está como súper concentrado en la clase o los profesores pues ven que los niños están como muy dispersos. Eso hace parte del caos y hace parte de situaciones que en estos momentos no podemos controlar. Si es difícil mantener atención en un espacio físico, en el espacio virtual es mucho más difícil. Entonces hay que desarrollar como algunas estrategias más de juego, más como de tolerancia, de forma que pues los niños no se vayan a sentir mal, que tampoco interfiera con las actividades de los otros niños que sí están haciendo sus actividades de clase y que para los papás no sea un estrés más tener que lidiar con que, qué pena profesora, es que el niño no tiene ganas de trabajar hoy. Eso es completamente normal más en el caso de niños más pequeños. Entonces tratar como de mantener alternativas flexibles, que no sean como de si usted no se queda toda la hora en la clase, niño, vamos a tener problemas, que es algo como un poquito más autoritario, que tiene que ver como con la forma en la que educábamos antes, sino desarrollar procesos más flexibles. Desde, por ejemplo, pues digamos, no es necesario que todos los niños tengan como su video y su audio prendido. Me acuerdo tanto que hace 15 días cuando también estaba en encuentro, literal, uno de los chiquitos vio la actividad casi que, o sea, como arrunchado en su camita, o sea, el niño se notaba que estaba acostado en la cama y que tenía el computador o el celular al frente y el niño me puso atención toda la actividad, todo el encuentro. No hizo la actividad, pero pues él estaba ahí desde su camita como viéndome y viendo a sus compañeritos y hablaba también en los momentos de conversar, hablaba con los compañeritos, entonces pues sí, no hay problema, no hubo ningún lío. Entonces pues es digamos que tratar como de manejar esa flexibilidad y es importante que nosotros mismos seamos flexibles, esa sería como la tercera estrategia para manejar el balance o para mejorar nuestro balance ocupacional. La número 4 va de la mano con la anterior, entonces la flexibilidad y saber vivir, aprender a vivir dentro del caos, nos genera eh, oportunidades para ser creativos. Cuando estamos en la zona del borde del caos o en el desbalance, es momento de desarrollar nuevas estrategias que afecten o que puedan desarrollarse dentro de nuestra vida cotidiana.
Entonces es muy importante buscar alternativas diferentes. Digamos que este momento, o en general los momentos de desbalance, son momentos de buscar y de crear nuevas estrategias para mejorar pues nuestra vida cotidiana. Y la quinta estrategia pues es ya cuando pasamos del borde del caos al caos, o cuando ya hemos desarrollado las 4 estrategias anteriores y de verdad algo sucede. Se nos pueden salir las cosas de las manos, pueden ser perturbaciones que sean muy pesadas, que sean muy fuertes. Y es siempre tener como estrategia la búsqueda de ayuda. Digamos que en ocasiones nos queda difícil pedir ayuda o no sabemos a quién pedir ayuda. Entonces, pues es manejar como o dar a conocer o preocuparnos por saber quién nos puede colaborar. Saber, por ejemplo, que si manejamos alguna dificultad emocional, pues es muy importante contar con el apoyo de psicología, que si estamos manejando pues algún tipo de diagnóstico de trastorno, es importante que ese diagnóstico lo haga el profesional médico especializado. Solamente los médicos son aquellos que pueden diagnosticar algún tipo de trastorno. Si hablamos, por ejemplo, en los mayores, si hablamos de la depresión, si hablamos de la ansiedad, si hablamos en los chiquitos de un déficit de atención o un autismo, un Asperger, pues cualquier tipo de diagnóstico tiene que pasar como con el proceso de medicina. De medicina, porque medicina es quien hace el diagnóstico y es quien maneja la parte de medicamentos. Que lo que hacemos nosotros como terapeutas y lo que hace neuropsicología es brindar el apoyo. Es un apoyo a través de las pruebas, pues se mira, se recopila algún tipo de información que puede confirmar, ayudar al médico a que confirme el diagnóstico, pero pues siempre hacer como ese proceso, tener en cuenta, por ejemplo, las diferencias como entre la parte de psicología clínica, terapia ocupacional, por ejemplo, también la parte de terapia del lenguaje o la parte de fisioterapia, saber, o sea, preocuparnos como por buscar o como por pedir ayuda del profesional, pues que sea como más idóneo para la dificultad. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de alguna dificultad emocional, desde terapia ocupacional nosotros manejamos la parte de habilidades de interacción y de comunicación, pero pues si hay un trastorno y si hay una dificultad grave, por ejemplo en el caso de una depresión, pues necesitamos el acompañamiento de psicología clínica, para que la persona pues pueda tener más bienestar. Entonces pues esa parte de tener en cuenta que podemos buscar ayuda y preguntar pues cuál tipo, si no sabemos cuál es el tipo de ayuda que nos puede llegar a beneficiar. Esas serían como las 5 recomendaciones. Voy a hacer como un pequeño resumen. Entonces, pues en primer lugar, tener en cuenta que cuando hablamos de balance ocupacional es diferente para cada persona, porque el balance es una experiencia subjetiva. O sea, yo decido cuando yo estoy balanceada. Que depende no solamente del tiempo, de qué tanto tiempo le dedico a una actividad o a la otra, sino de la variedad en las ocupaciones y la cantidad en mis ocupaciones, que involucra tener variedad de actividades, tanto las que hago por obligación como las que hago voluntariamente, las que me sirven de estimulación intelectual y las que me sirven de estimulación corporal, la parte espiritual también. Balancear el tiempo a solas versus el tiempo en compañía, y pues que el tiempo básicamente nos alcance para todos. Eso depende pues de cada persona. Y pues las 5 estrategias: en primer lugar, poner el autocuidado primero. Eso implica ponernos a nosotros mismos primero, conocer qué tantos requerimientos de autocuidado necesitamos, qué tantas horas de sueño, cuál es el tipo de alimentación que más nos conviene, y la parte de ejercicio físico, que es muy importante. Estrategia número 2, en tiempos de desbalance, establecer o dedicar aunque sea un mínimo de actividad de tiempo libre. Que sea de esparcimiento, que sea alguna actividad que nos guste hacer, nuestro hobby, nuestro pasatiempo,
de forma que nuestro cerebro pues se sienta a la vez que está descansando y a la vez se sienta satisfecho porque está haciendo algo que le guste. Eso puede implicar, aunque sea, no sé, 20 minutos al día, no es necesario que sea mucho. En tercero, empezar a hacer un cambio como en la percepción de nuestras ocupaciones, aprender a convivir con el caos porque el balance ocupacional se puede perder en cualquier momento por cualquier cosa, como por ejemplo una pandemia. Entonces, si tenemos en cuenta eso, que la vida y el balance o el desempeño ocupacional siempre va a estar en altibajos, pues no nos va a pegar, no nos va a chocar tan duro cualquier perturbación. De la mano con vivir con el caos, la estrategia número 4 viene a ser tratar de ser creativos en la forma como hacemos las cosas. Cuando estamos desbalanceados implica que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino que tenemos que cambiar de alguna manera. La situación cambió, nosotros tenemos que cambiar también y a veces aferrarnos al status quo y a nuestra zona de confort, pues va a hacer que la bola de nieve del caos sea grande y que sea más difícil de manejar. Y la recomendación número 5 es que si esto llega a suceder, buscar ayuda y saber a quién le podemos preguntar por ayuda. Este sería como el resumen, el tema que quería hablar el día de hoy. Pues ustedes me cuentan qué les pareció, si quieren, no sé, si les interesa algo en específico. Para la próxima semana ya estoy pensando en manejar un tema que es bien importante. Tiene que ver un poquito con lo que hablaba ayer en la charla de la UDES y con algo que me comentaron el día de hoy. Que es desde el modelo de neuroocupación, la base de muchos procesos son las intenciones y son las metas ocupacionales. Si uno no tiene metas, si uno no se plantea metas, pues no va a poder desempeñarse funcional e independientemente. Y también no vamos a tener actividades significativas que nos ayuden a tener satisfacción ocupacional. Entonces, pues voy a pensar un poquito cómo lo estructuramos, si en forma de taller o así en forma de conversación. Y pues les voy contando a lo largo de la próxima semana. Muchísimas gracias por pasarse por aquí hoy y pues espero que algo de lo que les haya dicho pues les sirva. Y pues cualquier cosa, pues seguimos comunicándonos. Que pasen un excelente puente, un excelente fin de semana. Síganse quedando en la casa, por favor, que en 15 días esto va a estar complejo después del día de hoy. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.